8 minutos sobre las 10 de la noche. Martiño Noriega, moi boa noite. Moi boa noite. Como vamos? Moi ben. Canso? No, ilusionado. Con enerxías, ilusionado. Con moita enerxía. Cantos ide sacar? Imos sacar os que a cidadanía decida que temos que sacar. Pero tedes inquéritos? Eu teño un inquérito do olfato. E que che di olfato? Bueno, pois que hai moita receptividade á fórmula que se buscou e que se entende incluso os motivos, as razóns e a estrategia para facelo e que pode haber unha retroalimentación de xente que estaba desmobilizada, que estaba desilusionada, que non tiña claro se iba a votar e coido que vai ser positivo. E iso da unha campaña original que vai haber moitas sorpresas? Supoño que é unha campaña na que non existen moitos recursos e na que, ademais, entendemos ou asumimos que a xente non entendería que se empregaran moitos recursos e que hai que sustituir a falta de recursos coa imaginación. Pero vai haber sorpresas. Bueno, intentaremos polo menos ser pedagóxicos e dar razóns e explicacións. Bueno, no sé por qué se ríe tanto María. No, ahora le preguntamos. María Bastida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú tienes encuestas? No, yo estaba escuchando, tía, con Beiras como cabeza de campaña, ¿cómo no va a haber sorpresas tantas que vamos a tener? Pues mira, acabo de dar la respuesta que debería haber dado eu y no me rindes. Porque tú eres muy políticamente correcto, chico, pero es que vamos, yo me espero unas cuantas. Bueno, ¿todo bien? Pero bueno, sí, menos el olfato de Martín, yo creo que sí que ¿Vuestras todo bien. encuestas qué dicen? Las nuestras, no sé, yo he leído las de sondaje y todo. No, hombre, las de nuestras, las del Partido positivo, Popular. Pues la verdad es que no lo sé, yo ya No lo sabes sabes. que no, sé como tú, sabes tú seguro mucho más que yo. Yo sí, bueno, muchísimo. Iván Puentes, muy buenas noches. As vosas? Que en Galicia vai haber cambio. Que vai haber cambio? Eu estou cada día que pasa estou máis convencido, non? E que ademais que o PP se lleve cada día máis nervioso e temendo o que vai pasar, que os cidadáns de esquerda, que son maioría, se rebelen dunha vez para decirlle ao PP que este camiño nin en Galicia nin en España nos gusta. Bueno, María Xosé Bravo, boa noite. Hola, moi boa noite. As vosos enquéritos que contan? Non temos... Non tedes enquéritos. María Xosé. Bueno, é que é verdade, ou cando menos non o sei eu, e tampouco diñeiro para pagalos. Eu creo que eso non é o importante, non é importante que a cidadanía galega ese 20 de outubro ten unha oportunidade de decirlle ao Partido Popular no Estado e no Goberno da Xunta que quere outras políticas, que para sair desta crise se precisa sair verdadeiramente con crecemento, polo tanto, que se necesita ese cambio e que a nos parece que pasa por maior forza para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos a hablar de elecciones hoy también, inevitablemente hasta el 21 de octubre formará parte de la agenda de este programa, pero hoy la actualidad política sigue marcada por Cataluña. Como saben, la semana pasada hubo una manifestación multitudinaria en la que quedó constancia del músculo soberanista que exhibe esta comunidad autónoma. Mañana hay una reunión fundamental entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hoy hubo sesión de control en el Congreso de los Diputados y estuvo absolutamente condicionada por el debate de Cataluña y esa aspiración independentista que se está manifestando en los últimos días. El pulso catalán ha protagonizado el pleno de hoy. La retórica más dura ha corrido a cargo de Rosa Díez. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para evitar que el Gobierno de Cataluña utilice el dinero del rescate, los más de 5.000 millones de euros que han solicitado para financiar la secesión? Estamos dispuestos, en defensa del interés general, a utilizar todos los instrumentos de la Constitución, también el artículo 155. El artículo invocado por UPyD supondría suspender el ejercicio de la autonomía de Cataluña, algo inaceptable para Convergencia y Unió, que ha insistido en la incomodidad de los catalanes dentro del Estado español. Una mayoría de catalanes no está de acuerdo con el trato político, económico y financiero que se da a Cataluña. El presidente del Gobierno reclamaba a Convergencia responsabilidad. Lo peor es empecinarse en el error. Es su déficit, es su deuda, son sus problemas de liquidez. Y ahora lo que no se puede hacer es echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás ni generar inestabilidad política tomando decisiones equivocadas. Un mensaje claro al presidente de la Generalitat, que esta mañana daba luz verde a una hacienda catalana propia e insistía. És un primer pas que es deriva del pacte fiscal. Procurarem que vagi endavant per la via de l'acord i per la via de l'entesa. Però també hem de fer notar que Catalunya ha de fer camí. I Catalunya farà el seu camí. Desde Madrid parecía contestarle de Cospedal. El futuro de España lo decidimos entre todos los españoles. Y el futuro de una parte de España, que también es España, también lo decidimos entre todos los españoles. En otra línea, el ministro de Exteriores advertía de que independizarse podría resultar letal. Creo que a Cataluña no le conviene un escenario de secesión de España.
es un camino sin salida en el tema europeo. Una declaración unilateral de independencia colocaría a la región que lo hiciese en la ilegalidad europea, por tanto fuera de la Unión Europea, durante un tiempo indefinido, casi eterno. El asunto promete seguir coleando bajo la sombra de un posible adelanto electoral en Cataluña. Bueno, muchos argumentos encima de la mesa, alguna propuesta muy radical, por ejemplo la de Rosa Díez, que apela a la disolución de la autonomía catalana. Martín, yo non sei como estás vendo ti todo este debate, si realmente pensas que isto vai acabar na independencia de Cataluña. Bueno, acabará no que os cataláns decidan que ten que acabar, non? Eu o debate o miro dende o respeto e a máis a min ás veces me dá a sensación de que hai posicións políticas interesadas para desviar a atención sobre outros problemas que hai no Estado moito máis graves, non? Que é o futuro que quera decidir os propios cidadáns cataláns dentro de Cataluña. Non fago xuizos de valor, sí que me preocupan de determinadas posicións políticas que eu creo que xa se moven en posicións absolutamente demagóxicas como pode ser a de Rosa Díez. O seguinte é que invoque non sei, o uso do exército para evitar calquer tipo de manifestación dende o punto de vista do soberanismo. E, bueno, nese sentido, outro día li un tuit que eu non me lembro ben o que era, ni me lembro de quen era, pero decía algo así como dada a distancia que está empezando a existir entre o modelo catalán e o conxunto do Estado, insultemos os cataláns para que esa distancia diminúa, non? Era representativo de bueno, é que isto, en vez de utilizar calquer tipo de vía de diálogo, vía de encaixe dentro do Estado, pacto federal, respeto ás diferentes posicións e sensibilidades, hai unha posición absolutamente hooligan que ademais eu creo que está azuzando o tema catalán para desviar a atención da situación de crise económica e dos graves problemas. Dende Madrid, estás dicindo? Eu estou, pero absolutamente convencido tamén, é dicir, absolutamente convencido que está sendo empregado interesadamente para intentar desviar as cuestións e os verdadeiros problemas que hai nestes momentos nunha crise sistémica que é a que está a vivir o Estado, pero absolutamente convencido. María? Hombre, yo empiezo por aquí, ¿no? O sea, yo no creo que desde Madrid se impulse ni que la gente suba a los autobuses, ni que 1,5 millones de personas se vayan a la calle, ni que digan las cosas que dijeron, ni muchísimo menos que Artur Mas eche un órdago de decir, oiga usted, o me da lo que me da la gana, o lo que yo quiero pido, o hacemos una secesión. Yo creo que eso no está impulsado precisamente desde Madrid, ni es una opción interesada. Yo estoy de acuerdo con algo que dices tú, Martiño, bueno, sí, aunque no exactamente en el mismo sentido, ¿no? Yo sí creo que es algo desmedido en el sentido de que a mí me parece algo inabordable. Es decir, es un escenario que, en mi opinión, ni se contempla, ¿no? O sea, una secesión, un trozo de España afuera. Yo creo que es algo que no puede estar sobre la mesa. Para mí sería tan absurdo como si Nueva York o New Jersey de repente deciden separarse de los Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar un poco de seriedad. Y además ahí vienen, para mí, un montón de preguntas, ¿no? Ya no me voy a meter con las consecuencias que algo dijimos el otro día de la posible secesión y de lo que pasaría de, oye, tienen que salir de la Unión Europea, hay una serie de países que tienen derecho de veto sobre los que quieren a la adhesión, es decir, ahí vendrían una serie de tal. Ahora, yo me hago preguntas mucho más básicas, es decir, en Cataluña no es el 100% de la población quien dice no ser española, por tanto, ¿qué pasa con ese X% que no lo dice? Porque también es cierto, decimos el 54%, ya el 54% de cuántos que preguntasteis. Vimos el resultado del último referéndum, ¿no? Era el 30% me parece de los que habían ido a votar y ya no recuerdo qué parte. Entonces, hay una parte importante que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Oye, ¿qué pasa? ¿Van a invadir también a Valencia para que todos los que hablan catalán y se sienten identificados con la cultura que se vayan con ellos? Y la franja de Aragón que colinda con Cataluña y que están en la misma situación, es decir, a mí me parece algo absolutamente irrisorio. Y lo que peor me parece de todo, porque nos afecta... Un pouco de sorte chegan aquí, échanos en valen a nós e nos salvan. Porque nos afecta a todos, es ese órdago de, oiga, o lo que yo pido, ¿no? o lo otro y montamos el follón. Creo que no es el momento. Y luego también creo que hay una serie de mentiras o de datos no del todo ciertos, ¿no? Porque eso que están continuamente repitiendo de es que a Cataluña le da mucho más a España que no sé cuánto y entonces esa deuda y lo que nos deben y tal... Bueno, a lo mejor hay que retrotraerse unos años y estudiar o saber un poco, analizar cómo fue la industrialización tanto de Cataluña como del País Vasco, a costa de quién puso ese dinero, quién tomó esa decisión, quién hizo esa reestructuración y cuánto
dinero se puso de todos os españoles en ese lado. Bueno, Iván, enseguida, algo urgente. Bueno, opinar sobre el tema. Sí, no. No, pero entonces no es que tengo una encuesta que hemos hecho hoy en Compostela para preguntarle a la gente un poco cómo estaba percibiendo el asunto de Cataluña. Si te parece, aplazamos un par de minutos nada más vuestras opiniones para ver exactamente un poco la idea que está en la calle con respecto a este asunto. Non sei se ten razón, están dereito en reclamar e a partir de aí que os políticos decidan. Que lle den dunha vez, así xa están tranquilos eles. No me gusta nada eso, no estoy de acuerdo con que se separe. Creo que le den bastante al resto de España y no estoy de acuerdo. Me parece una postura correcta desde la perspectiva de que es una nacionalidad que durante muchos años viene reivindicando precisamente una mayor ampliación de su estatus. Es su opinión, ¿no? Que lo voten y si quieren, pues ya está. Ellos se creen que son diferentes a los demás españoles, pero nada más, no de diferentes, vamos, ellos se lo creen, claro. Dentro del Estado español hay una diversidad de naciones y cada uno tiene su propia identidad, pero me parece que compartimos bastantes cosas en común, aunque bueno, tienen diversidades culturales propias, por supuesto, que hay que respetar. Claro que comparten unha lengua e unha escultura, unha costumbre diferente a nosa. E que se a maioría quere a independencia, pois eles teñen que saber o que son como pobo. Yo no soy partidario, por ejemplo, de independentismos. Yo creo que estamos viviendo en un mundo globalizado donde todos nos necesitamos de una manera muy directa. Pero también tenemos que respetar nuestras condiciones peculiares y los gallegos tenemos muchas y muy sólidas. O sea que yo creo que un poco más de nacionalismo sí sería interesante. Que reclamáramos a independencia? Pois non creo que nos fora mellor. Home, creo que estamos a diferente nivel. É evidente que non podemos compararnos cas súas infraestructuras e coa súa economía. Que las copias nunca son buenas. Si tenemos que hacer algo, hagamos algo original. Yo creo que no traería ventajas ningunas. Eso es lo que pienso yo. Bueno, opinión recogidas esta mañana en Compostela, como decía. Iván. Sí, pues eu creo que efectivamente, se un é totalmente demócrata e verdadeiramente demócrata, cree no dereito da xente a votar e a decidir sobre todos os asuntos, non? E se a soberanía reside no pobo de verdade, pois deberíamos ter capacidade de decidir sobre todos os asuntos que nos afectan, tamén sobre a nosa independencia ou non, e sobre o territorio, o país, en fin, a comunidade que queramos formar parte, non? O problema é que, claro, cando eso se plantea no papel, a primeira decisión é se votan só os cidadáns que viven na comunidade autónoma de Cataluña, según falando en términos constitucionais, ou votan os cidadáns do Estado español tamén, que algo lles vai no asunto, non? E que na práctica, ao final, este tipo de procesos de secesión e de independencia no 90% dos casos se producen xeralmente como froito dun acontecemento violento, dunha guerra. Por vía democrática non hai realmente grandes exemplos nos que eso seña así, non? Estou pensando, por exemplo, no caso de Quebec, que levan votado 50.000 veces a favor da independencia e Quebec sigue insertado en Canadá, non? Pero eso falando en Estado. Etiopía, non? Etiopía creo que houve unha secesión agora. Pero en todo caso, creo que o problema catalán non está tanto aí, non? Resulta que en Cataluña non había tal problema e agora de repente, en fin, do verán para aquí aparece unha explosión de independentismo, de nacionalismo, que a mí me parece un tanto artificial, non? E que creo que está, e coincido con Martín nunha parte, está alimentada por unha certa política radical do Partido Popular que experimentamos con Aznar. Non olvidemos que o período de goberno de Aznar desembocou no plan Ibarrecho ao final, non? Ahora o problema... Aquel período no que Aznar decía que falaba catalán na intimidade. Na intimidade, claro, aquel non había problema con Cataluña, había con Euskadi, hoxe o problema con Cataluña. Eu creo que esas políticas machaconas por parte do PP, non? Iba a decir da difunta Esperanza Aguirre políticamente, non? Pero machaconas de recentralizar o Estado, de destruir as comunidades autónomas, de restarlle competencias, de eliminar, incluso de suprimir comunidades autónomas, como dio o Partido Popular moitas veces, o que alimentan é precisamente discursos separatistas en determinados ámbitos onde non os debería existir, porque se algo lle deu estabilidade política a este país foi precisamente recoñecerlle dereitos aos territorios e o Estado autonómico.
E por outra parte, creo que a Convergencia e Unión e a Artur Mas concretamente lle ven moi ben tamén este proceso. De feito, a manifestación de Cataluña do outro día tivo o éxito que tivo non porque de repente Cataluña se levantase independentista, sino porque ese tipo de manifestacións que noutros anos non contaban co respaldo de Convergencia, neste ano sí contaron con ese respaldo. A propia muller de Artur Mas e destacados dirixentes de CIU estaban nesa manifestación e se fixo un chamamento á participación na mesma para sacar músculo para, de cara á reunión de mañá, para intentar obter máis réditos políticos nesa reunión con Rajoy. E ao mesmo tempo, creo que lle tamén moi ben, lle ven ben a CIU, porque levamos 15 días falando das ansias independentistas de Cataluña en vez de falar dos recortes da Generalitat, cando antes Cataluña era o exemplo clarísimo das políticas máis restrictivas en dereitos no conxunto do Estado. Pero en todo caso, creo que é unha política que lles ven ben ao Partido Popular e a Convergencia, que no resto de cuestións se siguen entendendo perfectamente. Hoxe no Congreso dos Deputados os dous partidos votaron da man en contra de garantir a titularidade pública da sanidade, por exemplo, neste país, e en Cataluña CIU sigue recibindo os apoios do PP para sacar adiante determinadas cuestións no Parlamento. Por lo tanto, creo que se enmarca, tal e como remataba o vídeo que veíamos antes, se enmarca dentro dese posible adelanto electoral en Cataluña e dunha estrategia de cortina de fume que lle ven fantásticamente ben ao PP para seguir justificando os ataques ás comunidades autónomas e a CIU para tapar as súas vergoñas políticas. Porque, María José, que pensas que o objetivo final é a independencia ou o pacto fiscal? Que son cousas distintas? Seguramente o que este a buscar CIU, porque tamén unha cousa o que pensa a cidadanía, pero o que este a buscar CIU é probablemente o pacto fiscal, non? Pero eu creo que a cidadanía sí que saiu á rúa dunha maneira moi digna a decir que verdadeiramente a vía do Estatuto chegou ao seu fin. Pensemos, ademais, na sentenza do Tribunal Constitucional que o que fai é, de algún xeito, cortar esa reforma do Estatuto. Entón, cando esas políticas do Partido Popular só nos levan a recentralización, é normal que a cidadanía pida soberanía, que a cidadanía queira democráticamente decidir o que quere facer. Pero que parte da responsabilidade ten o goberno catalán, o actual e o anterior, o tripartito, que responsabilidade ten a situación económica na que está Cataluña, porque eles parece que culpabilizan a ese injusto reparto, desde o punto de vista deles, das finanzas, digamos, a crise económica. Concordas con eso ou crees que hai unha certa responsabilidade na xestión que se fixo? Seguramente a xestión non foi adecuada e, desde logo, a xestión que está a facer neste momento CIU é de políticas de dereitas, é dicir, de políticas de recortes brutais en sanidade, en ensino, en servizos sociais básicos e, desde logo, bueno, seguramente teñen tamén unha grande responsabilidade de como xestionaron a crise, pero sí que é certo que existe un modelo fiscal donde algunhas comunidades autónomas, e, por exemplo, poderíamos falar do caso de Galiza, saímos perxudicados. Por iso que creo que eles levan un camiño, nós estamos, é certo, pois vai o comentaba unha das mozas que falaba, ben, noutro momento, pero sí que creo que canta máis soberanía, máis benestar para a xente, polo tanto, non debería tampouco Galiza quedarse atrás reivindicando e quedarse atrás querendo decidir o que democráticamente quere ser. Unha cuestión que estaba pensando, non? A min faime moitas veces moita gracia tamén a defensa da soberanía, non? Do Estado. E que soberanía en estes momentos, non? Porque tamén hai un problema subliminal en toda esta historia, non? É dicir, as nacionalidades históricas teñen absolutamente recortada a súa propia soberanía, pero que o Estado dilapidouna. Este tipo de chamamentos a solidariedade estatal, a toma de decisión dende o Estado, cando en estes momentos eu creo que a cidadanía percibe, e os cidadáns incluso das nacións do Estado español perciben que ninguén está a exercer a soberanía no goberno central e que no fondo son os mandados dos homes do traxe gris. Por lo tanto, eso é moi curioso, non? Porque é certo que moitas veces falamos e nos rasgamos as vestiduras, sobre todo o goberno central, cando, os cataláns non lle daría esa soberanía, pero os que che mandan e che tiran das orellas da troika europea, eso sí que lle diches toda a soberanía e máis. Ou que Rajoy diga que vai a executar a Constitución cando aínda hai pouco fixeron unha reforma á Constitución, e a Constitución que utilízase nunha dirección ou noutra, nun caso defendes, como se me dis que Artur Mas, en fin, tamén apela a soberanía e logo lle pido rescate ao goberno de España para que solucione as súas finanzas. Eu non defendo as políticas de Convergencia e Unión, porque a mes me parecen unhas políticas miméticas, incluso cas que pode estar aplicando o PP a nivel central, de recortes, do estado de benestar, de poda transversal, e eu creo que non é a solución. Pero eso non confundílo
co que é un sentimento nacional que sempre tivo históricamente Cataluña. Sí, bueno, hay muchas comunidades y muchos habitantes de las comunidades tenemos... Yo no me metas conmigo ya, que aún no me meto contigo. Dixo que o Barça iba a seguir sonando a Liga. Ya, sí, la internacional. Non tens ningún tipo de problema. Mira, yo... Una serie de matices, ¿no? De cosas que se han dicho aquí, ¿no? A mí lo del lenguaje políticamente correcto y cierto romanticismo de ciertos mensajes con mayor o menor carga de demagogia, llega un momento en que también me cansa. Entonces, cuando tú hablas, María José, de la ciudadanía, yo creo que deberías de decir deberías de decir, en mi humilde opinión, una parte de la ciudadanía, pero mira, o Partido Popular gobernanos, mira, o Partido Popular gobernanos aquí en Galiza porque unha parte da poboación moi pequena decideu ensalza al Partido Popular ni en Galicia ni en Madrid, es decir, será una parte de la ciudadanía la que soporta eso. Bien, por tanto, hay una parte de la ciudadanía, efectivamente, que tiene esa decisión o que tiene esas ideas, pero no es la ciudadanía la que se manifiesta pidiendo la secesión. Primera cuestión. En segundo lugar, sí es cierto que ha habido determinadas críticas en ciertas personas del Partido Popular al sistema autonómico que se han querido entender así o que se han entendido así o que son así, ¿no? Y que se ha pedido la recentralización de determinadas cuestiones o lo han propuesto o han incluso determinados medios de comunicación vinculados tradicionalmente al Partido Popular pues están dando mucha caña, es cierto, con el estado de las autonomías. Si me actualizas la lista, a lo mejor... Pero también, bueno, yo solamente tengo uno en la cabeza, ¿no? Pero, o quizás el que más. Ahora, también es cierto que dentro del Partido Popular hay firmes defensores del Estado de las Autonomías, ¿no? Sin ir más lejos el que tenemos aquí. Entonces, tampoco podemos meter el mismo... Bien, en tercer lugar, de cara a levantar cortinas de humo, yo creo que hay cortinas y que desde luego el que juega con fuego se quema. Y cuando Rajoy hoy apelaba a la responsabilidad, y yo no lo digo por Rajoy, lo digo por cualquiera de nosotros, yo creo que es un tema, y vista además la prueba de fuerza, si queréis, de la semana pasada, no sé si más o menos interesada, yo misma dije en esta mesa que, ojo, que no podíamos confundir una manifestación pues eso, reafirmando valores y sentimientos e ideas de cultura o de otra cuestión con una manifestación secesionista, que eran cosas distintas, ¿no? Entonces, con eso yo creo que no jugarían nunca. Y finalmente, y ya termino, no engañéis a la población. ¿Cómo que en Galicia el pacto fiscal nos beneficiaría? A ver, las cuentas son las cuentas. Y el propio Rajoy hoy dijo que ese pacto fiscal o ese acuerdo fiscal con Artur Mas se podría revisar. Claro que todo es susceptible de mejora. El propio Feijóo ha estado repetidas veces, y no solamente él, otros presidentes anteriores. Oiga, métanos el tema del envejecimiento, métanos el tema de la dispersión, métanos, se pueden revisar y se pueden mejorar. Obviamente no es el momento porque hay otros temas encima de la mesa que afectan no a Cataluña, que afectan al conjunto de los españoles. E que o Partido Popular non creedes neste país. Esa é a cuestión básica, María. Este é un país rico, cheo de xente traballadora, e que o que queremos é nos buscar as solucións aos nosos problemas, decidir, e para iso... ¿Hablas de España ou de Galicia? Non falo de Galicia, o país falo de Galiza. É un país rico, sí, e que vos non creedes neste país. Por supuesto que sí. Nos seus sectores productivos. Por iso non recibimos do Estado. O Estado roubanos, non recibimos. María José, estarás conmigo que a necesidade e a mellora de financiamento fiscal de Galicia non pasa, como decías ti antes, por máis autonomía ou por máis soberanía galega, non pasa por eso, pasa por unha maior, e aí tamén estou de acordo, por unha maior solidariedade do Estado español para con Galicia, o cal implica unha maior... Esa é unha grande mentira, dos partidos estatais, PP, PSOE e Esquerda Unida, que tedes a idea de que este é un país pobre, non confiades nas nosas capacidades. Confío perfectamente, pero teño claro que queremos recaudar para logo decidir. Este é un Estado, o Estado español, históricamente máis pobres económicamente do Estado español, e a evolución de Galicia, eu evidentemente non son independentista, si son federalista, pero a evolución de Galicia ven dentro da solidaridade, e canto a máis solidaridade do resto do Estado e das rexións máis avanzadas do Estado, como Cataluña haxa para co resto do Estado, máis posibilidade de prosperar. Non queremos solidaridade. Mira, os partidos estatais decides que non recibimos do Estado. Que unha Galicia independente progresa a marchas máis avanzadas que unha Galicia dentro do Estado español, eu che digo máis, que eu creo que vives nun mundo absolutamente irreal. Confiamos nas potencialidades deste país. Hai un momentiño, María, falabas da industrialización no País Vasco, en Cataluña, e decías como contribuímos. Este país, falo agora
agora, por suposto, de Galiza, e en moitas ocasións se falou del en épocas difíciles como o gran graneiro do Estado español. Entón, este foi un país expoliado. Temos potencialidades. O que queremos é recaudar aquí, para decidir, porque o Estado español, que era medianamente descentralizado no gasto, é moi centralista na recaudación. Nos queremos recaudar aquí, queremos buscar nosas as solucións, e logo, se cada tamén podemos non ser solidarios. Te voy a hacer una pregunta y si me la contestas, mira, espera. de verdad, si me la contestas y me convences, a lo mejor hasta os voto. Mira, porque yo también creo en la riqueza y conozco la riqueza de este país, conozco bastante bien su estructura productiva, sus sectores. A ver lo que contestas. Vosotros decís, no, queremos recaudar aquí. Bien, ¿tú sabes cómo están los niveles de recaudación en Galicia? ¿Lo conoces? ¿Y cuál es el volumen de gasto o de consumo del servicio público? Entonces, tenemos los niveles de recaudación que tenemos. Tenemos el nivel de servicio público, de gasto asociado al servicio público que tenemos. Y encima vosotros proponéis una estructura productiva basada de forma casi única y exclusiva en el aparato público y contratar a costa del sector público. No, en absoluto, pero ¿cómo dice el sector público? Todos los programas en los últimos 6 años. Y todo o índice de producción industrial. Para nosos sectores públicos son fundamentales, porque atenden as persoas e crean emprego. No, María, mira, para nos a industria é fundamental, pero o índice de producción industrial nos últimos 4 anos baixou de manera alarmante. Nos creemos no agro, creemos na pesca, creemos no naval, solamente te voy a contestar con una cosa. Y por supuesto nos sectores por favor, respetad los turnos, porque si hablamos todos a la vez, entonces los señores en su casa se van a otro lado, con toda la razón, además. Mira, tú que también conoces y tanto crees en las potencialidades de Galicia, deberías de ser la primera que deberías de ver cómo está construido el índice de producción industrial y saber que está hecho contra Galicia, en el sentido de que los sectores productivos que tienen más peso en Galicia son los que menos ponderan ese índice porque no está actualizado en la estructura productiva. A ver, Martiño, un momento, María, a ver, Martiño, dúas cousas. Ás veces dame a sensación de estar aquí no primeiro capítulo de Newsroom sentado nesta mesa e empezado a pensar en determinadas cousas que se ven. A ver, como podes decir... Que es Newsroom? Estrutura productiva, é dicir, aquí se non existe en este país é un modelo productivo definido e é unha asignatura pendente dende hai moito tempo. Tú cuál propones concretamente? No, vosotros cuál proponéis? No, nos tenemos que sentarnos e empezar a proponer modelos productivos, porque non podemos vivir en no nihilismo. Yo creo que non podemos convertir isto en un país de turismo, nun país únicamente de turismo. Dentro de 30 días alguna idea tendréis, ¿no? Porque ¿qué le vais a contar a los gallegos? ¿O lo vais a improvisar? O que non vamos a poder seguir aniquilando os sectores todos primarios, o sector naval, o sector pesqueiro, non definirá absolutamente ningún tipo de modelo productivo. A ver, ¿cuál es vuestra idea de modelo productivo? Dime, a ver, quedan 30 días, tenéis que tener un programa, tenéis que tener una idea concreta. En 30 años, ¿crees que se Perdona, el Partido Popular lo tiene muy claro, su apuesta por los sectores, lo definió el Plan Estratégico de Galicia en los últimos 4 años. Se ha hecho esa planificación, se ha apoyado el sector naval, se ha apoyado... No me envuelvas, que no me estás contestando, Martín, dime, ¿cuál es vuestro... Martiño, ¿cuál es vuestro...? Absolutamente, que a cuestión de que o Partido Popular ten definido un modelo productivo. No quieres contestar, no lo sabes, no me ataques con el Partido Popular. Dime cuál es el tuyo. Mira, perdón. No te metas con el Partido Popular. É que estou tentando cansarme contigo moitas veces. Cando estás nun debate e te desvinculas do Partido Popular, cando eres unha absoluta hooligan do Partido Popular e cando máis estás vinculada. Oye, María, estás no Consello de Administración dun ente público nomeada polo Partido Popular. Eso non é unha vinculación co Partido Popular. Eso é un ataque personal que lo único que deja de manifiesto es que no tienes respuesta para lo que yo te estoy preguntando. No, porque me molesta moito cando te desvinculas de esto aquí, pero non son do Partido Popular. Pero yo no me he desvinculado, yo lo único que te he dicho... Pero si yo te he explicado cuál es el modelo del Partido Popular, Martiño, te he explicado cuál es el modelo del Partido Popular, es un modelo que yo defiendo, que yo apoyo y por supuesto que soy votante del Partido Popular. A partir de ahí, contéstame. Unha estructura productiva basada no público. ¿Cuál es la vuestra? Que me contestes. ¿Qué proponéis? Esa es la que propone el PNG. ¿Qué proponéis? Ela proporá, dende unha óptica de esquerdas, de que o público teña un peso para regular a economía. Que non me quieres contestar, ¿no? Que non me quieres contestar. Me haces un ataque personal y no me contestas. É imposible falar contigo así. É imposible. E logo, unha cuestión que quería decirlle Iván. É dicir, unha cuestión que quería decirlle Iván, falas da solidaridade do Estado, pero que hai unha débeda histórica co país. Sí, pero é dicir, aquí non hubo aposta moitas veces por modelos productivos ni industriais a nivel de reparto do Estado. Aquí hubo, é dicir, unha entrada no marco europeo que claramente foi prexudicial para os nosos sectores productivos primarios, esos que eles teñen abandonados, pero que ahora che pide que digas cal é o teu modelo productivo, porque todos os teñen absolutamente abandonados, o agro, o lácteo, a pesca, e logo sí, grandes
diferentes contratos a nivel... Podemos ir rematando este asunto. Venga, última cuestión. Remata Martiño e remata Iván. A min a veces me resulta sorprendente, e eu aí estou con María Xosé, falar da solidaridade e que ben estamos, cando no fondo se nos está dando que se nos debe, e o que falta. Pero históricamente... Martiño, rematamos contigo, Iván, veña. Non me entendiches. Eu, por suposto, creo que a financiación de Galicia, por parte do Estado, é moi mellorable. E eu creo que, por exemplo, hai unha demanda histórica deste país, que o apuntaba María antes, que é que se contemple na financiación a dispersión poblacional e o envellecemento da poboación, que mellorarían sustantivamente a financiación de Galicia e serían máis xustas. Eso estamos de acordo, creo que é moi mellorable. O que quero decir é que Galicia vai ser sempre, ou polo menos a medio e a longo prazo, neste momento, a situación na que estamos, Galicia vai depender da solidaridade do resto do Estado, e entendo solidaridade non como a limosna, sino como que é xusto recibir nun Estado no que as zonas máis prósperas compensan económicamente as zonas menos prósperas dese Estado, porque ao final aquí todos vemos con moi bons ollos que Alemania ceda parte dos seus cartos e que Alemania destine fondos europeos ao sur de Europa para avanzar, para converxer e para facer todo tipo de infraestructuras que temos, e logo resulta que non vemos nada ben que Cataluña teña que das zonas máis prósperas de España que teña que dar parte do PIB que se xera en Cataluña e dos ingresos que se xeran en Cataluña que teña que contribuir ao resto do vertebramento e ao resto do desenvolvemento do conxunto de España. Entón, por lo tanto, que digo que Galicia sí necesita desa aportación do Estado para poder evolucionar e para poder converxer con España e co resto de Europa. E o dato, eu creo que o máis evidente é o dato do PIB. Galicia, máis ou menos, está no 6% aproximadamente do PIB de España. E Galicia, home, hai anos con máis, anos con menos, pero está roldando 8%, 7% nos orzamentos xerais do Estado con respecto á comunidade autónoma, non? Por lo tanto, creo que si algo lle ten pasado boa Galicia, ademais do seu estatuto de autonomía e da súa autonomía política durante este tempo, é que precisamente evoluciona gracias a ese reparto fiscal moi mellorable. Vamos a avanzar un pouco en el debate porque este asunto relacionado con Cataluña ocupó, como decía, buena parte de la sesión de control a la que hoy se sometió el presidente del gobierno, pero vamos a recuperar un género que yo creo que también pone cosas en su sitio porque se trata de destacar las anécdotas, pero muchas veces desde las anécdotas podemos construir categorías. Esta es la otra cara de esa sesión de control de hoy en el Congreso de los Diputados. El timbre llamaba a sus señorías a los escaños. La sala se iba poblando. El ministro del Interior dialogaba con Tardá, quien seguro tendría muchas cosas que decirle. Gallardón se reía, quizás consciente de que hoy la cosa no iba con él. Entre tanto, Toni Cantó bostezaba, contagiando a sus compañeros más próximos. Todo esto mientras en los pasillos se charlaba sobre mecánica avanzada. Puede optar por el pedal del freno o puede optar por el pedal del gas. Si opta por el pedal del gas, estaremos con él. Artur Mas, gas. Rosa Díez abrió la veda con Cataluña, un discurso que parecía no gustar demasiado a los diputados de Esquerra Republicana. Un debate que encendió a Rajoy, que había estado muy tranquilo hablando de lo que más le gusta, la liquidez, o como dice el presidente... Como usted sabe, estamos viviendo una grave crisis de liquidez. Rajoy también tuvo que soportar las risas de fondo de los diputados con alguna de sus intervenciones. Eso es lo que debe hacer un buen gobernante. Debe tener personalidad y debe saber manejar las cosas y sobre todo las situaciones como... Luego recuperó la calma y revisó si su estado de ira transitorio había tenido consecuencias en su corbata. Caben destacar los problemas a la hora de levantar el micro que tuvo Coscubiela, que solucionó con unos, siempre socorridos, golpecitos al micrófono. La sesión de los miércoles es también un buen momento para testar la ironía de los veteranos. Este veterano servidor público no podría pensar de ningún modo que priman los intereses electorales antes que el rigor. Que contrasta con los nervios de los primerizos. Que quien ha dejado un agujero cercano a los 40.000 millones de euros, que en buena lógica compromete y mucho su actuación en este ministerio. Hoy además ocurrió algo que hacía mucho tiempo que no se veía en la Cámara Baja. Pregunta que formula el diputado don José Blanco del Grupo Parlamentario Socialista. Señoría, no es verdad. Blanco obtuvo la réplica de Montoro. Y lo que ha contestado pues es con un pupurri político muy a su estilo, señor Blanco. Está usted en su salsa. Y se rió, quizás esperando un nuevo asalto. Con la contracrónica de lo que hoy sucedía en el Congreso de los Diputados, esa sesión de control y esa
pequeña comparecencia de Mariano Rajoy. Sin duda mañana la noticia va a estar en la Moncloa, en esa recepción, en ese encuentro con Artur Mas. El protagonista de la jornada, sin embargo, ha seguido siendo Santiago Carrillo. Como saben, el histórico dirigente del Partido Comunista fallecía ayer a los 97 años de edad mientras dormía la siesta. Hoy cientos de personas han visitado su capilla ardiente en una manifestación de duelo que la verdad hacía tiempo que no se veía en relación con un personaje político como es el caso de Santiago Carrillo. Una sonrisa para despedirse. A su lado siempre Carmen, su esposa, también sus hijos. El adiós de un camarada, puño en alto. Y las lágrimas de otro. No me salen las lágrimas, pero no me preguntes eso. Que le ocultó en su casa durante la clandestinidad. El hijo de Suárez. En nombre de mi padre, quiero enviar un mensaje de gratitud a Santiago Carrillo, un hombre que se jugó su capital político e incluso su persona durante el proceso de la transición. Envueltos en banderas republicanas, ciudadanos anónimos. Era una persona que tenía una vigencia intelectual. Pérdida de un gran camarada y compañero de lucha. Y un hombre, no solamente eso, que era un gran líder. Y famosos. Desfile de políticos, condolencias y besos. Era capaz de transformar sus aspiraciones, que nunca abandonó, en función de un análisis serio, riguroso de la realidad. Santiago Carrillo fue uno de los muchos hombres que participó en ese momento tan decisivo para la historia de España, para nuestro presente y para nuestro futuro. Un adiós con una rosa por llave que no podría tener otra banda sonora. Bueno, yo no sé si os ha sorprendido la cantidad de gente, 10.000 personas, se calcula que visitaron esa capilla ardiente. Bueno, el consenso que ha generado la figura de Santiago Carrillo, no sé si os ha llamado la atención, porque yo creo que no ha pasado con otros personajes. Yo creo que en el caso de Fraga no fue tan unánime la valoración de la figura, ¿no? Sí, porque a mí non me sorprendeu, a verdade, non? Eu creo, mo esperaba, porque Santiago Carrillo é unha persona que moi valorada e ademais apreciada políticamente e recoñecida políticamente a un lado e a outro do aspecto ideolóxico, non? E creo que a diferencia de Fraga lle pasou unha cousa, non? Fraga morreu sendo senador, sendo presidente do Partido Popular e defendendo xa non só unha ideoloxía, sino as siglas dun partido político en concreto, non? Santiago Carrillo, despois da súa evolución, eu que o recordo xa totalmente desvinculado do PC, por exemplo, para min o referente de Santiago Carrillo é dun político, evidentemente, comprometido, cunha ideoloxía moi clara, moi determinada, pero falando sempre desde a absoluta honradez intelectual co que el pensaba e desde unha ética absolutamente inquebrantable, non? Por eso creo que trascendeu as siglas dos partidos políticos e se convertiu, eu creo que, nun referente político, nun referente moral e incluso nun referente ideolóxico para quen non compartise a súa ideoloxía, pero tamén no conxunto do país nos últimos anos. Eu creo que morreu o último dos grandes políticos que quedaba neste país. Creo que pode aproximarse nos anos, ao mellor, Felipe González, cando estea, en fin, máis avanzado e noutro momento político, probablemente, pero en todo caso o último dos grandes políticos que quedaba e polo tanto, o último referente dun momento político e dun xeito de facer política que creo que hoxe, máis que nunca, a xente añora e a xente reclama que volva ese tipo de política e que volvan ese tipo de postados como os de Santiago Carrillo, non? Por eso creo que, ademais da propia admiración que poda ter o personaxe, o momento tamén axudou a ese tributo. María. Sí, yo sí creo que es una talla de políticos a la que ya no estamos lamentablemente acostumbrados, ¿no? Y bueno, Adolfo Suárez, que a lo mejor también puede entrar en ese paquete, ¿no? O sea, todavía está ahí, ¿Pero qué parte de nostalgia o qué parte de magnificar el pasado hay en esas valoraciones tan grandilocuentes que se están haciendo últimamente con respecto a una época concreta de la historia, como fue la transición, en la que hay gente que cree que se exageraron determinadas cosas y que hay cosas que no se resolvieron? Yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que por una parte que la memoria es muy traicionera y es muy sectaria, ¿no? En el sentido de que tendemos a magnificar las cosas positivas y a olvidarnos de las negativas, como simple mecanismo de defensa.
sorpresa, ¿no? Pero yo creo que aquí, más que de momentos o de situaciones, de lo que hablamos es de lo que estaba hablando precisamente Iván, ¿no? Precisamente porque como ahora la clase política profesional está tan denostada, en mi opinión, y creo que ya lo he dicho varias veces, injustamente, porque siempre hay casos y cuando generalizas, pues malo, ¿no? Pero bueno, está tan denostada y estamos en el ambiente que estamos, entonces quizás miras con más añoranza, ¿no? Con más simpatía a estos políticos, pues que eran unos intelectuales muy brillantes, muy preparados, con una formación, con una experiencia, con un bagaje, con una tranquilidad y con en este caso concreto, pues ser una persona astuta y sagaz, así lo definen, ¿no? Y de todas maneras, yo lo que sí me gustaría poner de relevancia es que para mí esto es lo normal. Es decir, yo creo que el momento de hacer ajustes, ¿no? Y de luces y sombras, como tantos han estos días dicho y demás, yo creo que ya llegará. Y que lo que hay que hacer en estos momentos es lamentar la pérdida, en primer lugar, de una persona, en tanto que ser humano, ¿no? Y sobre todo de una persona que llega con esa vitalidad y esa ansia y esa pasión a esas edades. Martillo, brevemente, que temos ainda moita cousa. Eu creo que hai unha cuestión, sí que concordo, de credibilidade, sobre todo dos referentes políticos, de credibilidade, porque se creía no que se decía, ainda que podían estar acertados ou errados, a diferencia de actualmente que sí que hai un descrédito moitas veces, incluso a propia praxe, retroalimentado pola propia praxe, e sí que concordo mellor tamén con Iván que a figura trascendeu máis alá de posicións partidistas, e iso tamén lle deu credibilidade en amplos segmentos da cidadanía, con todas as súas loces e sombras, porque agora estaba pensando en Enrique Lísterio, que pensaría de Carrillo, porque de Calo, da parroquia de Calo no concello de Teo, pero sí que creo que ten unha transversalidade incluso no pensamento da esquerda, e xente que non é de esquerdas que o valoraba por non defender puramente posicións partidistas. Sobre todo eu creo que eso se nota en esta despedida dunha persona que non foi presidente do goberno, que non foi ministro e que non exerceu cargo institucional importante. Unha figura central da esquerda española dos últimos 70 anos, todo respeto para a súa figura e, bueno, solo un apunte, non, que esa comparación con Fraga non me parece en absoluto. Fraga é unha persoa que tivo unha vinculación co franquismo, polo tanto é normal que teña un rexeite moi importante nunha parte importante da poboación. Todo respeto para a figura. Lo mismo que podría tener este señor, yo precisamente cuando digo que para mí la situación normal es esta, porque precisamente cuando murió don Manuel Fraga, yo vi allí una serie de salvajadas, una serie de cuestiones que creo que sobran porque obviamente con Carrillo hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy en contra, hay gente que le reprocha una serie de cosas. Oye, a las personas hay que juzgarlas. Primero, nadie somos nadie para juzgar a nadie, ¿eh? Y en segundo lugar, hay que juzgarlas en su contexto, con sus circunstancias. Y en cualquier caso, cuando desaparece una persona que ha tenido una talla política determinada y sobre todo que tiene un nivel de intelectualidad, de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, que los demás no vamos a llegar siquiera a soñar, creo que hay que respetarlo y en primer lugar lamentar y que todo ese tipo de juicios, todo respeto a persona y sin embargo aqueles que tiveron responsabilidades políticas, aqueles que tiveron responsabilidades políticas, falamos todos tenemos responsabilidades. No es el momento de hacer esas cosas, vinculado ao franquismo. A trayectoria diferente, eu só unha cuestión, nada, que voto en falta a clamorosísima e para min vergoñenta ausencia de Mariano Rajoy da capela ardente de Santiago Carrillo. Bueno, cosas que irán saliendo. Personaje, en cualquier caso, que ha formado parte de la historia de España con un papel protagónico y fundamental, un hombre con un carácter, no sé si parecido al de José Manuel Beiras, que también es un hombre de carácter, pero hoy queríamos recuperar parte de los discursos que ha pronunciado José Manuel Beiras en los últimos días, inspirados por un adjetivo que ayer le dedicó al presidente de la Xunta, que de una forma más o menos directa, más o menos indirecta, fue calificado de imbécil por José Manuel Beiras. Vamos a recordar algunas de las intervenciones más recientes del candidato por A Coruña de la Alternativa Galega de Esquerdas. De Beiras adoita dicirse que gusta de chamar as cousas polo seu nome, pero o certo é que tamén lle gusta, e moito, cambiarllo. Chámalle frijol. Chámalle por? Porque frijol en galego non existe, é feixó. Ou senón en español chamase frijol ou habichuela. Reduciría enormemente as posibilidades que aínda poda ter o frijolismo, ou seña, quero dicir, o PP. E que Xosé Manuel Beiras non é precisamente magnánimo á hora de denominar os que ocupan o goberno. Eu chamolles a eses individuos que ocupan os postos máis preeminentes do aparato institucional de poder do Estado, non? Pois chamolles os nacinecios. A Xunta é unha das súas dianas favoritas. Un goberno que non merece tal cousa como nome, senón brigada de demolicións, un inimigo perverso, con moito poder
que é simplemente o pseudópodo aquí de todo un pólipo, como un gran tumor, a nivel estatal. Pero tampouco dubida en darlle os da propia casa, como facía no BNG. O BNG está moi enfermo. Se o que di o voceiro do BNG o pensa, entón realmente é moi pitoño. O bloque en conxunto, os demais, os de fora do bloque, que iso é preciso facelo entre todos. E que hai que achar a fórmula para facelo, porque senón terán que facelo outros ou teremos que facelo con outros. Mais en algún momento resposta duro, ese é cando lle preguntan por Núñez Feijóo. Desgoberno. Que gracia. Hai que ser imbécil para decir estas cosas de momento, porque se pode dar a volta por os revés. Non sei se pode haber máis desgoberno en Galicia que os 4 anos de Feijóo. O ese destructor de país. A vista das súas últimas intervencións, a reaparición de Beiras na campaña electoral promete ser intensa. Eu non sei se pensas que este é o camiño. Bueno, cada un é dono dos seus actos e das súas palabras, non? Creo que non as vou xulgar. Sí que creo que, bueno, que a cidadanía, pois, o que espera dos políticos, o que espera das forzas políticas é que presenten propostas, que critiquen e que expliquen por qué. Por lo tanto, as descualificacións así sin argumentos, creo que ese non é o camiño, non? Eu creo que sí que esperan de nós que digamos que queremos facer, que verdadeiramente que o cambio que pedimos non é cambio de simplemente quítate ti para poñerme eu, senón que verdadeiramente o cambio é cambio de políticas. Entón, que temos outras propostas para sair da crise. Eu creo que as descualificacións así sin argumentos non debería ser o camiño. Martiño. A mí pásame con Beiras o que lle pasa a Bastida con Feijóo, que non son obxectivo. Eu podo estar de acordo en matices ou intervencións, creo que cada quen ten o seu carácter, non? E a veces falábamos da cuestión máis alá das formas da credibilidade e veracidade. Ti a Xosé Manuel non lle podes negar a credibilidade e a veracidade que ten amplos segmentos da poboación, estén ou non estén de acordos con el, non? E logo, determinadas expresións moitas veces enmarcan, incluso agora me estaba lembrando de la Bordeta, non? Sí. Por exemplo, non? Bueno, forman parte tamén dunha maneira de falar que está absolutamente desbotada a política, que moitas veces estamos instalados no políticamente correcto, pero tamén estamos moitas veces alonxados do que é un debate cidadán mínimamente normalizado que non existe, non? Entón, eu creo que a xente, independentemente que eu concordo que moitas veces non lle gusta que se utilicen determinados adjetivos, tamén é capaz de ponderalos e de saber onde están e de saber que lugar teñen nun discurso político, non? María, non sei como ves ti, si realmente a xente agradece que se rache esa corrección política que moitas veces iguala o discurso de todos os políticos, ou si hai determinados camiños que mellor non emprender cando falamos de política. Yo lo que creo es que entre coger determinadas demandas de la sociedad o meter frescura en el discurso político e insultar, pues hay un intervalo, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, la diferencia, Martiño, entre tú y yo es que yo no... Ni te aludo personalmente, ni confundo fidelidad y lealtad con cosas que rayan en el fanatismo o en el integrismo, ni te califico como haces tú conmigo por mi supuesta o presupuesta fidelidad y lealtad, que prefiero llamarlo así, a Feijóo. Esa no está en este caso concreto, a ver... A mí me parece que ahí concuerdo con lo que he dicho por María José, creo que se califica por sí solo. Creo que por mucho que tú quieras ser original y que quieras ser representante o portavoz de lo que la sociedad, a ver, esas cosas las puedes decir en tu casa, las puedes decir en el patio de vecinos, pero no te puedes poner con un micrófono delante insultando a una persona, ¿no?, que es en ese momento, ya no digo que está en posición de superioridad, digo simplemente que es tu contrincante o tu rival político, ¿no? Pues efectivamente hay que explicar otro tipo de cosas sin caer en el insulto, pero bueno, también es cierto que ese es el papel de Beiras, es decir, todos recordamos la imagen de Beiras, antes se lo decía Martiño, ¿no?, con el zapato en el Parlamento, es decir, siempre ha sido así, ¿no?, una persona un tanto peculiar, excéntrica, desde luego un divo, porque yo no sé qué es lo que tiene detrás, pero sí le veo. Entonces es, pues eso, una primera estrella de la política, o eso pretende ser, y bueno, pues eso es su papel. Hai unha anécdota que moitas veces utilizanse determinadas armas arreboladizas, utilizábanse antes cando Xosé Manuel era o vocero do BNG, síguense utilizando agora o do zapato, determinados clichés, non? Pero eu creo que a xente é capaz de... Eso non é un arma arrojadiza. No, espera, a xente é capaz de discriminar, déxame rematar, porque senón podo contar a anécdota, de discriminar, e sí que o discurso moitas veces de Xosé Manuel sí que engancha cun sentimento que hai na cidadanía de certa rebelión e certo cansancio, non? Eu hai uns meses estive con el na feira de Monterroso, estamos falando dunha zona rural, Monterroso, na feira, milleiros de persoas, e ti ibas con el, e xente maior do rural,
Xosé Manuel sacó zapato dunha vez, Xosé Manuel isto insoportable, Xosé Manuel hai que sacalos a fungueirazos. E era xente maior e non vías un sesgo ideolóxico, o sea, aí había unha cuestión de verdade que moitas veces utilízase, sobre todo en determinados lugares. No me malinterpretes. No, mira, quiero pensar que me estás malinterpretando y no tergiversando. Yo lo que he dicho, yo no estoy utilizándolo ni como arma arrojadiza ni como cliché. Lo único que estoy diciendo es que una persona de la que todos recordamos esa imagen, pues que lo lógico es que haga manifestaciones de este tipo, es decir, fuera de Tiesto, salida de tono, y desde luego, en mi opinión, y ya que me lo pones así, pues una falta de respeto total y absoluta para, en aquel momento era para la institución en la que estaba operando, o sea, como lo que publicabais hoy de la jueza con el gato, pues lo mismo, hay que guardar las formas, hay que respetar la institución, y en este caso concreto, por el apelativo, una falta de respeto a alguien que es tu rival en la contención. Yo estoy segura de que al señor Feijóo no se le ocurre, o a Pachi Vázquez no se le ocurre hacer una calificación pública deste nivel, ni de Jorqueira, ni de ellos mismos. Eu co zapato, a verdade, que teño que reconocer que me divertín cando foi aquelo, porque... Pero eras moi cativo, tío. Sí, pero teña imaxe grabada e era friki, veía os telexornais sendo cativo e estas... Tiñas unha tara desde pequeno. Pero, no, eu me divertí e creo ademais que aí tamén esa imaxe para mí non é tampouco especialmente peyorativa, creo que moi ben construída por parte del e, en fin, é o distintivo e o logotipo de Beiras incluso neste momento, pero creo que tamén encerra unha rebelión frente a unha institución como era o Parlamento de Galicia secuestrada por unha maioría, sobre todo o Partido Popular, que non deixaba prácticamente mover un ápice á oposición. En todo caso, eu creo que a min Beiras me divirte cando fala e me río, me paso ben e lle agradezo esa frescura, ese respiro intelectual que lle aporta tamén á política, sendo unha persona máis extremadamente culta como él, non? Pero claro, creo que cando un se presenta para ser presidente da Xunta de Galicia, como este caso... Bueno, el non é candidato á presidencia da Xunta, non? Bueno, ou sí? No, va a dejar que se haya... Todo o mundo entende e... No, pero non está proclamado como tal, non? Espera, está ou non? Non está, non? Porque de momento o enfoque do proxecto non é presidencialista. E máis tal e como se enfocou a candidatura que con Yolanda Díaz, a líder de Esquerda Unida, de 2 por debaixo de Beiras, bueno, pois entendo que o candidato é Beiras, non? Pero, en todo caso, para a presidencia da Xunta de Galicia non se chega só con boas palabras e a gobernar un país que sí pode ter responsabilidades de goberno no país, no futuro, creo que tampouco bastan con boas palabras, hai que ter proxecto, non que o que lle estou botando en falta a Beiras neste momento na campaña electoral. Simpático é, se agradece e eu tamén a mí me aburren profundamente os políticos que machacan sistemáticamente e que repiten o mismo todos os días e que da igual que falen. Estamos hablando de las elecciones del 21 de octubre y antes de ayer se cerraron las listas, antes de ayer, ¿no, Martín? Creo que foi o... Bueno, sí, o luns pola noite. O luns ás 12 da noite pechouse o plazo para presentar listas. Algunas sorpresas, algunos nombres que se han colado en algunos de los experimentos políticos, en concreto me estoy refiriendo ahora al de Mario Conde. Vamos a hacer un pequeño repaso por las singularidades que afectan a casi todos. Vamos a verlo. El 21 podría marcar un cambio de ciclo en la Cámara Autonómica. El Parlamento gallego lleva siendo un tripartito desde que en 1992 la ley electoral subió al 5% la barrera de votos por provincia que dan derecho a entrar en o hórreo. La aparición de nuevas fuerzas políticas y el reparto del voto que vaticinan algunos sondeos hace pensar en una vuelta al modelo anterior de 5 o 6 fuerzas parlamentarias. 7 son las listas electorales que parten con posibilidades de hacerse hueco en la Cámara. La más sorprendente, la de Mario Conde. Los cabeza de lista que acompañarán al banquero en su aventura fueron presentados casi como en un chiste: un guionista, un abogado y un informático. El abogado es Francisco Javier Fernández Tarrío, exmilitante del PP y representante legal del exdiputado popular Javier Escribano, vinculado en su día con la Operación Arena. El guionista es el veterano realizador televisivo Enrique Martí Caneda, responsable de programas clásicos del tardofranquismo como Salto a la Fama o Los Chiripitifláuticos. Desconocidos en la política de mano de Conde y viejos conocidos en el PPDG, Feijóo ha querido poner en valor sus 3 años y medio de gobierno y ha colocado en las candidaturas a todo su equipo, excepción hecha de la titular de Sanidade, la única que no está en las listas. Junto a los conselleiros, muchos diputados y varios altos cargos de la Xunta, el organigrama de San Caetano busca consolidarse en o hórreo. En el PSOE casi llaman más la atención las desapariciones que las presencias. Veteranos como María José Caride, Francisco Cerviño, Modesto Pose o Xaquín Leiceaga se caen de las listas. Polémica es también la ausencia de uno de los parlamentarios más activos del último curso, José Manuel Lajetuñas.
También dejará el Parlamento Ismael Rego, que cierra lista por Lugo. Un caso similar al de otros dos veteranos, en este caso del Bloque. El exconsellero de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, ocupa el último puesto por Ourense. El siempre guerrero Bieito Lobeira también abandonará su asiento al cerrar la candidatura pontevedresa. La misma lista que encabeza Carlos Eimerich, que asegura puesto tras mantenerse fiel al BNG. UPyD presenta como candidato a un cartero de mediana edad, José Canedo, en línea con su idea de una política no profesionalizada. Mientras, Alternativa Galega de Esquerdas ha repartido los puestos de salida entre Anova y Esquerda Unida. Sus principales activos, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díez, comparten lista, siendo número 1 y 2 por A Coruña. Bueno, algunas singularidades en las listas que, como decía, afectan a casi todos los partidos, pero planteábamos la tesis de si hemos cerrado un ciclo en las anteriores elecciones autonómicas, en la legislatura que ahora está terminando, con la presencia de 3 partidos políticos en el Parlamento, y se abre un escenario nuevo en el que va a estar más diversificada la presencia política y la representación política en el Parlamento. Martiño. Eu estou convencido de que é así. Que me vas a decir tú? Exactamente, que vou decir eu, non? Pero sí que estou convencido que eso vai a ser así. Non sei en que cuantía, nin con que diversificación, porque claro, a min como cidadán xa nin como persoa que participa da vida pública me gustaría ver a Mario Conde sentado nun parlamento, nin no meu propio parlamento galego, non? Por poñer un exemplo, non? Pero sí que coido que hai un remate das fórmulas tradicionais, que a xente demanda unha maior pluralidade e que, polo menos no que a nos toca, que na Alternativa Galega de Esquerda, que vamos a ser fundamentais no que é o futuro Parlamento galego. María José, cambio de ciclo, cambio de tendencia? Pois o saberemos, non, a partir do 21 de outubro. Eu, a verdade, non teño esa percepción, non creo que haxa grandes cambios, creo que moi probablemente sexan as 3 forzas políticas. Creo, e o digo de verdade, que estando na rúa, eso que antes comentaba Martiño, ese paseo, non, de que a xente sí que che pide que sexas máis activo, que por favor facerlle fronte ao PP. Por lo tanto, a percepción miña paseando pola rúa, falando coa xente, con todo os centos de actos que ata o día das eleccións vai a facer o Bloque Nacionalista Galego, é que a xente se di a verse de verdade sair desde aquí con máis forza para facerlle fronte ao PP. E esa é un pouco a percepción que eu teño. Tamén é certo que, que en ocasións quen se achega a ti é xusto para darche ánimos, para decirche que sigas aí traballando como sempre e verdadeiramente sendo a voz dos que a veces creen que non teñen voz e que non son escoitados, non? Bueno, eu creo que hai unha barreira importante, non? Que Galicia ten unha lei electoral feita a medio do Partido Popular e diseñada por... Do Partido Popular ou dos partidos grandes, non? No, do Partido Popular, diseñada por Manuel Fraga cando era presidente da Xunta de Galicia. Pero o PSOE non terá problema para chegar ao 5%, non? Hombre, evidentemente. No, pero non estou dicindo da barreira do 5%, digo que hai unha barreira... Dubidaches aí. No, é que está dicindo... Non digo, a barreira do 5% é un dos elementos, digo que hai unha barreira para conformar o Parlamento, independentemente do 5% que temos os partidos políticos que aspiramos a un goberno alternativo ao do Partido Popular, que é esa lei electoral. Unha lei electoral que, por exemplo, nas últimas eleccións fixo que a suma de PSOE e de BNG no conxunto de Galicia tivese unhas decenas de miles votos máis que o Partido Popular, e en cambio o Partido Popular goberne con maioría absoluta a Galicia, non? Porque hai un desequilibrio xa, coa lei actual, un desequilibrio entre as provincias importante. Pero podería perjudicar o Partido Popular se estivera na situación do Partido Socialista, quero dicir, non é que beneficie expresamente o Partido Popular por o feito de ser, non? A barreira do 5% beneficia aos partidos máis votados, neste caso o BNG, o Partido Socialista e o Partido Popular, porque dificulta a entrada de partidos, pero fundamentalmente o PP, porque os demais partidos teñen un proxecto que poden compartir, o PP non? Por lo tanto, a maioría absoluta é máis fácil para o PP co 5% que sin o 5%. Tamén beneficia o PP, pero ademais o reparto de escanos, o PP, cando Fraga altera o reparto de escanos e lle dá máis peso a Lugo e a Ourense, lle dá consciente de que son as provincias que tradicionalmente máis peso lle dan ao Partido Popular, por lo tanto se altera tamén a representatividade cidadá, e de feito, insisto, a prova son as últimas eleccións. PSOE e BNG con voto directo poderían seguir gobernando en Galicia e o PP ten maioría absoluta por ese reparto desigual de escanos. Entonces, hai ese problema. Ainda así, eu creo que efectivamente son as eleccións que máis abertas se presentan, no sentido de que sí que hai por primeira vez, creo, opcións reais de que outras formacións políticas entren no Parlamento. Eu non creo que tantas como se decía no vídeo, pero sí que polo menos unha máis ou
dúas máis, pero eu creo que unha máis... Empezando por a Alternativa Galega de Esquerda, xa que ves máis... Eu creo que a Alternativa Galega de Esquerdas ten opcións de entrar no Parlamento de Galicia, digas en quixas todas, e creo que será a formación que probablemente consiga superar esa barreira do 5%. As demais, yo vexo moi difícil. Non sí que van a ter a súa influencia, porque cando un vota unha opción política que non ten representatividade no Parlamento, o que fai é alterar o voto das demais e poder perxudicar a nivel de escanos, pero directamente a barreira do 5% é unha barreira moi fastidiada, e que yo digan a Esquerda Unida que leva elección tras elección quedándose no 4 e pico, no 4 e moitísimo, e non dá superado ese 5%. Non vexo que haxa máis representación, pero en todo caso suficiente como para poder cambiar a realidade política do país. Yo, en primer lugar, lo que quiero es manifestar mi profundo disgusto porque Bieito Lobeira abandone el Parlamento, porque, bueno, pues daba mucha alegría a la vista, ¿no? Dicho lo cual, tenía que decirlo porque si no reventaba, ya sé que no es muy correcto, pero bueno, para una vez que voy a echar una flor al bloque, estamos siempre de acuerdo, pues, que o más guapo, en fin, y ahora dejando frivolidades, al margen de frivolidades, es para darle un poco de frescura. Estás con Martín y conmigo, que vamos. Pero de Mellorando presente o digo os homes normalmente, as mulleres non andamos con esas cousas. Lo que se refiere a representación, entendida como representación, representatividad, presencia en el Parlamento de Galicia, pues ahí estoy un poco con María José, ¿no? O sea, yo creo que aquí las opciones reales, yo ayer lo hablaba y decía, esto es como un examen test de los que pongo yo, ¿no? Opción A, Partido Popular, opción B, PSOE, opción C, BNG, opción D, cualquiera de los, o sea, ninguno de los anteriores, ¿no? Y es un saco tan amplio de partidos que están intentando captar distintos votos de indecisos, de descontentos, de tal, no se sabe muy bien con qué, porque aquí hay desde partidos que no tienen o no han presentado o no van a presentar, no lo sé ya, las propuestas, hasta partidos. El otro día leía de Mario Conde que sus propuestas estrellas son eliminar el Senado, eliminar el Tribunal Supremo, que, oye, a mí me puede parecer muy bien y puedo estar hasta de acuerdo. Ahora, en Galicia, a mí que me cuente a mí que me cuente cuál es su proyecto para Galicia, que es lo que nos jugamos aquí, lo que nos interesa, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo que esa barrera del 5%, pues que lo que es representatividad no va a dar a la gran mayoría de ellos. El caso concreto de Esquerda Unida, como tú acabas de decir, quedaron en el 4 y pico y ahora pues han utilizado a estos señores para captar el voto de una serie de personas y se han dejado utilizar, es que os habéis dejado de utilizar para darles presencia. Entonces, unha cuestión porque logo se me vai, é dicir, ti falas utilización cando hai cooperación e un proxecto e un común denominador de diferentes forzas que fan unha unidade de acción por unha situación de excepcionalidade. Pero para mí, a utilización sí que semella as listas do Partido Popular con exdirixentes de Mario Conde, con exdirixentes do Partido Popular nas mesmas. Eu non sei hasta que punto eso será unha utilización ou poda indicarnos por onde van os tiros en caso de que Mario Conde teña representación. Pues mira, tú deberías de saber mucho de eso, Martiño, tú deberías de saber mucho de eso, porque en mi opinión la gente del Partido Popular que ha mudado, que bueno, hay que ver también qué tipo de personas relevantes del Partido Popular, porque bien es cierto que yo no conocía ninguna, ¿no? Tampoco es que los conozca a todos, pero no lo tal. Pero bueno, a lo que iba, que tú deberías de saber bastante de eso, porque en mi opinión lo que ha pasado con esas personas son que cuando hay ciertos personalismos, ciertos líderes o ciertas personas que creen que valen la leche, que tenían que ser presidentes ya no de Galicia, sino del gobierno de España, pues resulta que la ciudadanía, como dice María José, los pone en su sitio o no tienen el respaldo, no tienen tal, dicen, ah bueno, como no gano, cojo y me marcho y me monto un chiringuito o me pongo una opción buena. Tú deberías de saber mucho de eso. Unha pregunta solo, como fan de Feijóo e persona que o coñeces, ti podesme responder, pero ti personalmente digo, podesme responder sinceramente si no caso de que Mario Conde se haya elegido diputado no Parlamento de Galicia por Ourense, o PP probablemente perdería a maioría absoluta, ti estás en condicións de afirmar que o PP non faría Mario Conde conselleiro e non gobernaría con Mario Conde? Eu preguntei onte a Feijóo e dixo que non, xa non por vía... Pero María creo que... Bueno, pensei que le estabas preguntando por Feijóo. Feijóo ayer dijo que no, que ni siquiera... Igual non vi la entrevista y respondió al contrario que respondió Feijóo. Pero yo te estoy diciendo ya que yo le pregunté y él dijo que ni siquiera, o sea, que es una persona a la que ni siquiera incorporaría las listas del Partido Popular. Esto fue exactamente lo que dijo. ¿Sabes la diferencia entre el Partido Popular y los demás? Pues que luego es como los mandamientos. Antes puse el examen del test, era como los mandamientos. Estos 10 mandamientos se resumen en dos. O estás con Feijóo o estás contra él. Es decir, Feijóo no va a necesitar pactar. Ahora, todos los demás tenéis clarísimo que con independencia de que presentéis proyectos que teóricamente son congruentes, pero bueno, incongruencias entre ambos y tal, con tal de echar a Feijóo del poder, pactaréis con el... Vamos a hablar de una noticia que hoy se producía en Galicia, de una confirmación, de una buena noticia que tiene que ver con el maltratado sector naval
naval. Hoy por fin se oficializaba que los astilleros de Navantia en Ferrol y de Barreras en Vigo van a construir respectivamente dos floteles que se llaman para la petrolera Pemex. Saben que llevamos meses dándole vueltas a esta historia que finalmente, como decía, hoy se confirmó en un acto en el que estuvo el presidente de la Xunta y los representantes de la empresa. Se eligió el Salón de las Grandes Ocasiones para dejar por escrito el compromiso, los primeros frutos de la alianza con Pemex. Lo que ya avanzó el sábado la Voz de Galicia se plasmó hoy con la firma de los contratos. Barreras y Navantia harán dos floteles con capacidad para 600 personas y una avanzada tecnología, que es lo que ha marcado la elección. Hemos confiado en estos astilleros, de reconocido prestigio internacional, por su capacidad para la innovación en barcos de última generación y de alta complejidad tecnológica. Son 292 millones de euros de inversión, 3.000 empleos y carga laboral para 2 años y medio. El éxito de Navantia y el éxito nuestro es el éxito de Galicia, es el éxito del presidente de la Xunta y ante eso no podemos fallar. Ponemos la primera piedra para un mayor número de contratos que van a ir viniendo en esta nueva temporada. Pemex ha prometido seguir profundizando en una alianza que para el presidente gallego puede suponer la firma del crecimiento económico de Galicia. Es la confirmación más clara de que Galicia no se resiste. Unas manifestaciones que realizó en un auditorio repleto de cargos populares con la ausencia del gobierno vigués, a pesar de que estaba invitado. Bueno, buena noticia supongo para Ferrol, para Vigo, la confirmación de esos dos contratos con la petrolera Pemex. Iván. Bueno, eu creo que un solo posto de traballo que se cree é unha boa noticia, non? Hai que ver como se concreta, pero sí, é unha boa noticia, non? O que creo é que, en fin, se exagerou, se fixo un anuncio absolutamente fora da realidade a día de hoxe en canto a previsións de horas de traballo, de postos de traballo creados no estaleiro e creo que a experiencia e que en fin, que o veremos nos próximos meses que non vai ser así, non? A min hai unha cousa primeiro formal que non me gusta, non? Por que se anuncia isto na precampaña electoral? Porque curiosamente, non? Agora os contratos, aquí cada un que opino que queira, pero mellor se non se tivera anunciado agora, estaría desde dicindo que Feijóo incumpliu unha promesa. Non, evidentemente, digo, a mí eso me xenera xa unha certa, bueno, inquedanza, non? Despois eu creo que o acto, a marxe da firma do acordo, case o primeiro mitin de campaña de Feijóo, quero dicir, porque os halagos desmesurados do presidente da SEPI, do presidente de Navantia, e de, en fin, de prácticamente todo aquel que falou ali, non? Endiosando a Feijóo e demais, a min non me gustan nun acto institucional, pero só unhos datos, non? Feijóo xe di, e o Partido Popular din, que este acordo con Pemex vai a crear no estaleiro de Ferrol, concretamente, pois algo así como unha carga de traballo para uns 1.500 traballadores e para uns 3 anos aproximadamente, non? A min as contas non me salen desde o momento en que eses 1.500, 2.000 traballadores e eses 2 anos e medio, 3 anos de traballo foi, por exemplo, que investiu Navantia Fene Ferrol en facer o Canberra, que se acaba de levar ahora para Australia, ou o Juan Carlos I, que é un buque xemelgo do Canberra, un buque anfibio, o máis grande que ten a Armada Española e dos máis grandes que se están facendo no mundo neste momento na Marina, non? Estes buques, como Juan Carlos I, son buques de 20.000 toneladas, non? O que hoxe anuncia Feijóo para o esteleiro de Fene e de Ferrol realmente é un buque de 7.000 frente a 20.000 toneladas. O custe deste buque é de 146 millóns de euros, creo recordar. En total os dous son 300 millóns, non? Sí, 146 cada un deles. Un buque dos outros son 360 millóns de euros. É dicir, como un buque 3 veces máis pequeno e un buque cun coste moitísimo inferior e tecnolóxicamente menos avanzado lle vai a dar traballo exactamente á mesma xente durante o mesmo tempo. Esas son as contas que a min non me cadran. O buque, insisto, é unha boa noticia se se chega a facer nos estaleros de Fene e de Ferrol, pero creo que a previsión de postos de traballo, de feito o Comité de Empresa xe cifraba en 353 os postos de traballo que iba a crear, non me cadran. E logo hai outra cousa da que ninguén fala neste momento, que a mí me gustaría saber como se vai a compatibilizar a construción dun buque hotel, dun flotel nos asteleiros de Navantia, Fene e Ferrol, co veto a construción civil que ten o asteleiro por parte da Unión Europea hasta o ano 2015, non? Que eso non o dixo o presidente Feijóo. Tampouco dixo nada do primeiro anuncio que fixera, que era dos quimiqueros, que hoxe lle preguntaron por ele e dixo que, bueno, que importante era... Lo que sí que dixeron es que va a haber máis noticias, claro, entón, insisto, ben, boa noticia, un barco
fin, moi pequeniño para as dimensións que está acostumado, non pequeniño para Vigo, que sí que son este tipo de buques que se fan en Vigo, pero moi pequeniño para o naval ferrolano e cunha previsión de postos de traballo infinitamente menor que o presidente di. Bueno, pues yo lo que creo es que evidentemente es una buena noticia, ¿no? En el peor de los casos estamos mejor que ayer, ¿no? Cuando los empleos eran cero y los encargos eran cero, y que eran cero, además llevan 5 años siendo cero, es decir, hace 5 años que Ferrol no contrata, ¿no? Es una prueba también de que, pues lo que tantas veces yo, dentro de mi humilde posición de hooligan, he dicho en esta mesa, de que, oye, que Feijóo se arriesgaba a la campaña, ¿no? Cuando decía, estoy negociando, se va a encargar y tal, decía, a ver, es que si no es cierto, es que este señor se carga su proyecto electoral. Entonces, por supuesto que estaba diciendo la verdad y por supuesto que probablemente también vendrán los quimiqueros. En cualquier caso, creo que hay que disfrutar lo que tenemos en este momento y no arrojar ni dudas ni cacas encima, porque es una gran noticia para todos los gallegos. Caramba, es el primer contrato que tenemos en 5 años. Déjame que termine. Lo del comité de empresa no se está mintiendo, no se está mintiendo. Es que no vuelves a decir que miente, que ya sabes que salto como una escopeta, y más en un caso como este, Iván. Vamos a ver, no hagáis cuentas estajanovistas, como haces. Bueno, lo del comité de empresa yo ya sé que ya no lo entiendo. Es decir, que cuando les dan carga de trabajo, meta semejante bomba, que voy a seguir encerrado después de. También tiene que ver con lo que hace 2 semanas resulta que esto mismo se habían cargado a los coreanos, entonces venga a azuzar a los trabajadores y finalmente, después de ya no sé cuántos años, con el o carga de trabajo o dique flotante, cuando Rajoy dice, vale, pues o carga de trabajo o dique flotante, ay, ahora el dique flotante ya no me vale. Hombre, esto es una tomadura de pelo, yo no sé qué intereses, eso lo dijo el presidente del comité. Nada más, solamente carga de trabajo y dique flotante. Porque el dique es fundamental para o futuro desta lei. En cuanto a los números que estabas tú diciendo, caramba, obviamente Feijóo se estaba refiriendo no a empleos directos, hai empleos indirectos, hai un sector auxiliar. Os números que che din eu dos buques anfibios son empleos directos máis indirectos. A ver, espera, vamos a facer primeiro unha pequena conexión con Marina Chiavegato, porque el asunto de Pemex está ocupando parte de la actividad escritora de los internautas de lavoz.es, y Marina ha estado recogiendo un poco qué impresiones se están llevando los gallegos con esta noticia que, como decíamos, se confirmaba hoy, pero que también tengo que decir que adelantó La Voz de Galicia el pasado sábado. Marina, cuéntanos cómo está respirando la red en este asunto. Pues algunas críticas, pero casi todo buenas impresiones. Recogemos algunos comentarios, por ejemplo, de este internauta de Vigo. Él dice que finalmente los trabajadores del naval empiezan a ver con claridad el tema y que a la conclusión a la que llegan es que esto es una buena noticia. En la misma línea leemos también a Paz. Ella dice que no importa si la noticia viene del PP, del PSOE, del BNG o de otro partido. Aquí lo que hay que resaltar es que es una buena noticia para el naval y en general para los gallegos. Tenemos también a Roberto de Viveiro. Él dice que tiene familia en Ferrol y que hace mucho que Ferrol no conoce la palabra esperanza, y ahora con esta nueva noticia, con la noticia anunciada por Feijóo, finalmente Ferrol va a recuperar la esperanza. Por fin tenemos a Pedro de Santiago. Él contesta a todos aquellos que ven con malos ojos esta noticia. Él dice, ayer teníamos 0 pedidos, 0 meses de trabajo y 0 puestos de trabajo. Hoy tenemos 2 pedidos, 30 meses de trabajo y 3.000 empleos. Así que este internauta dice que prefiere vivir en el día de hoy que vivir en el día de ayer. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina, por resumirnos un pouco cuál es el espíritu de esos comentarios, e os pido mucha brevedad porque es que nos quedan 10 minutos e temos unha publi todavía. María José. Ben, eu creo que sí que é unha nova positiva, non? Eu sí que me parece que, bueno, que a posta en escena é moi mediática e moi electoralista, pero é unha boa nova. Pero, desde logo, e así o decía o comité de empresa, exaxérase no que é a carga de traballo e temos que ter en conta que se falaba de 14 remolcadores, ahora só vamos a falar de 2 barcos. Temos que ter en conta que para ter solucións a medio prazo para o naval pasa primeiro por o levantamento do veto. Eso é fundamental. Pasa logo polo dique flotante. Son as dúas cousas, levantamento de veto, poder construir barcos civis e poder construir o barco, o dique flotante. E pasa necesariamente por solucións do TASLIS, non? Eu creo que esa é fundamental, que esas axudas, esas bonificacións se poidan facer porque temos veto e non temos, sin embargo, solución. E só moi brevemente,
déxame un momentiño, porque decías que porque nós sempre decimos que non creemos a Feijóo, que non creemos ao Partido Popular. No ano 2009 fai aquel contrato con Ferrol, fala de que vai a facer un centro de reparacións con 2000 postos de traballo. No 2009 para as eleccións ao Parlamento Galego, nada se soubo. No 2011, nas municipais é o Consello da Xunta quen vai a Ferrol, un proxecto industrial para Navantia, nada se sabe deso. No 2011 chegan as xerais e entón é a Consellería de Economía e Facenda a que fala do dique flotante. O Bloque Nacionalista Galego presenta enmendas aos orzamentos do Estado e aos orzamentos da Xunta para que haxa diñeiro para ese dique flotante, non hai diñeiro para o dique flotante. Polo tanto, é unha boa nova, esperamos que non sexa outra mentira, outro engaño, outro fume e que de verdade sexa unha solución a moi curto prazo, pero por favor, todo pasa por levantar o veto. Eu moi brevemente decir que eu creo que unha noticia positiva, todo o que supoña carga de traballo é positivo e abre camiños de esperanza, e tamén mostrar a miña solidaridade cos traballadores e co comité de empresa que leva días pechado ali reivindicando algo que eu creo que de xustiza. Eu entendo que se siga reivindicando porque é certo que os antecedentes non dan confianza, pero ainda así a nova é positiva. Unha frase... Sí, que eu estou convencido de que a carga de traballo xerada por isto se vai asumir cos traballadores de Navantia directamente e que para os das auxiliares, que son os realmente afectados pola destrucción de emprego, vai haber pouca opción. Bueno, unha buena noticia en cualquier caso, la que hoy conocíamos. Vamos a ir a publicidad un par de minutos. A la vuelta todavía tenemos un off the record inspirado hoy en Kate Middleton. A la vuelta. Apenas 5 minutos, el momento exacto de ir a visitar el plató de informativos en donde vuelve a estar Uxía Rodríguez para actualizarnos cosas que pasaron este miércoles y de las que todavía no hemos hablado. Uxía, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues comenzamos esta última parte del programa con un nuevo golpe a la economía española, o más bien con un nuevo pronóstico negativo. Esta vez son los empresarios. Prevén que España roce los 6 millones de parados en 2013. La patronal cree además que la economía se contraerá un 1,6% este año y el que viene, el triple de lo que espera el Ejecutivo. Y en medio de este panorama, la patronal de autopistas quiere que el Gobierno implante el cobro de peajes en todas las autovías del Estado. Dicen que es la única solución para terminar con la situación de quiebra en la que están muchas empresas concesionarias. Aseguran que con esta medida se recaudarían entre 1.800 y 3.500 millones de euros al año. En Mallorca también buscan opciones para sortear la crisis. Quieren rentabilizar su única incineradora de residuos. Para eso han decidido importar basura del resto de Europa. Una iniciativa del Partido Popular que se ha encontrado de frente a oposición, ecologistas y hosteleros. Ellos creen que la isla puede convertirse en un basurero. Y después de la ira que desató en el mundo islámico la película sobre Mahoma, realizada en Estados Unidos, Francia añade un nuevo ingrediente a la polémica. La publicación de varias caricaturas del profeta en un semanario francés ha hecho crecer la tensión, tanto que el gobierno galo ha ordenado el cierre de sus embajadas y escuelas en 20 países musulmanes como medida de precaución. Y vamos a terminar con una curiosa noticia. Después de una investigación que ha durado 10 años, han descubierto que el padre del tango, Carlos Gardel, era francés, ni argentino ni uruguayo. Varios países querían atesorar la nacionalidad de una voz que fue declarada Memoria del Mundo, pero finalmente la partida de nacimiento de Gardel revela que nació en la localidad francesa de Toulouse. Así terminamos hoy, Fernanda, volvemos mañana. No sé si va a colar eso de Gardel, no lo tengo yo nada claro. Haremos prospecciones, a ver si los uruguayos y los argentinos, que ya tenían su bronca particular para reivindicar el nacimiento de Gardel, están de acuerdo con esta tercera vía francesa. Gracias, Uxía, nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, les decía que vamos a ver el Off the Record, si os apetece, que seguro que sí. Inspirado en parte, como decíamos, en esas fotos robadas a Kate Middleton y a su marido, el príncipe Guillermo, y que han sido objeto de atención en los últimos días. Hoy ha concluido, parece, el proceso con el secuestro de la publicación y el envío de esas imágenes a la Casa Real Británico. Aún así, Lois Balado se inspiró en esta circunstancia para presentarles este Off the Record. Off the Record. Como se suele decir, sin que a esta expresión le falte ni un ápice de razón, qué mal repartido está el mundo.
Unos tienen que hacer virguerías para chupar un poco de cámara. Y lo ha dicho así expresamente, por razones personales, adopta una decisión de dejar el primer plano de la política. Pero creo que también es un día importante para los madrileños. Esperanza Aguirre ha sido muy importante en la política madrileña durante nada más y nada menos que 30 años. Mientras que otros copan las portadas en contra de su voluntad. Las fotos más privadas de la monarquía británica han dado la vuelta al mundo levantando mucho polvo. Y es que privacidad y política conviven en armonía siempre y cuando no se toquen, cosa que a veces ocurre. Bien en forma de travesura, como la cazada que le hicieron al senador americano Mike Bennett durante una sesión del Senado estadounidense, o con una mirada furtiva, bien con un comentario fuera de tono. Tú sabes que está ahora la de la teta gorda, la de la teta gorda, la de la teta gorda. O bien como un auténtico escándalo. Los casos más recientes, los de la concejala de los Yémenes y su ya famoso vídeo, y la de la alcaldesa belga cazada relajándose en un castillo de Navarra. El vídeo dio la vuelta al mundo, pero nosotros les ofrecemos una recreación más inocente. Aunque no hemos podido resistirnos a mostrarles la imagen con la que finaliza la secuencia, que pensamos ilustra a la perfección lo íntimo del momento. Seguramente que lo que le ha pasado a la Casa Real británica jamás le ocurriría a nuestra monarquía. Más que nada porque nuestros personajes reales más rebeldes probablemente no venderían demasiadas revistas con sus fotos íntimas. Seguro que triunfaría mucho más una instantánea de nuestros políticos lejos de la tensión de los parlamentos y que demostrase que no todo es confrontación. Quién sabe si esto podría devolver algo de esperanza a los ciudadanos. Ay, María, si divulgaran los comentarios que hacemos durante los vídeos, ¿qué iba a ser de nosotros, verdad? Digo yo. Hay que tener cierto control sobre la privacidad. Sí, no, ya digo yo, que en fin, el control de la privacidad. Podería subir a audiencia estratosféricamente. Sí, bueno, efectivamente, ti non des ideas que o mellor algunha vez hacemos aquí un programa de tomas falsas. En fin, muchísimas gracias a los cuatro, nos lo hemos pasado estupendamente, yo por lo menos, Martiño, María, Iván, María José. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche. Mañana hablaremos mucho de economía, tenemos mesa con economistas y vamos a ver si desentrañamos las claves de ese posible rescate, de las consecuencias de ese rescate, etcétera, etcétera, y de esos 6 millones de parado que ya pronostican tanto los sindicatos como la patronal que vamos a tener a la vuelta de la esquina. Sean felices.